Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy prepararemos esta rica lasaña. Comenzaremos desde cero, haremos también la pasta. Si no se han suscrito a mi canal, yo los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Tengo aquí 750 mililitros de leche, voy a agregar una ramita de tomillo. También voy a agregar un ajo y un pedacito de cebolla y lo voy a dejar que hierva. Para hacer mi pasta tengo aquí 200 gramos de harina, ya la tamicé, 2 huevos, sal y aceite. Voy a agregar mis huevos aquí dentro de mi harina. Le voy a colocar la sal y el chorrito de aceite, es como una cucharita. Van a ser por cada huevo 100 gramos de harina. Yo ahorita estoy poniendo solo 2 huevos y 200 gramos de harina, pero para esta lasaña lo que yo ocupé fueron 400 gramos de harina y 4 huevos, 2 cucharitas de aceite y la sal. Vamos a integrar todo, que se integre muy bien. Es muy fácil, solo debemos de integrar, no debemos de amasar tanto, solo que se integren muy bien todos nuestros ingredientes. Después de integrarlos muy bien, que ya se integró todo muy bien, la voy a colocar en una bolsa y lo voy a llevar al refrigerador y ahí lo voy a dejar por media hora. Tengo aquí una cazuela, ya la puse a calentar, voy a agregar un chorrito de aceite. Es 1 kilo de carne molida. Le voy a colocar la sal y la voy a dejar ahí que se fríe hasta que quede bien doradita. Pueden usar un apachurrador para deshacer las bolas. Así. Vamos a dejarla bien doradita. Puse a cocer 900 gramos de jitomate, lo voy a dejar ahí que se cosa al mismo tiempo que se esté friendo la carne. Tengo aquí 100 gramos de tocino, lo voy a picar así en pequeños cuadritos. Tengo mi cazuela bien caliente, ahí lo voy a colocar para que se fría. Ya que freí mi tocino, voy a integrarlo con toda la grasita aquí para que se siga friendo mi carne, que agarre el sabor del tocino. Ya que pasó media hora mi masa en el refrigerador, voy a colocar harina en la mesa y voy a comenzar a estirar mi masa. Voy a colocar harina también aquí en el rodillo y la voy a empezar a estirar. Si tienen máquina, pues es muchísimo más fácil, ¿verdad? Pero no es necesaria la máquina, se puede hacer igualmente con el rodillo, solo nos vamos a tardar un poquito más, pero si ya le tenemos experiencia al rodillo, pues es muy fácil. Vamos a ir integrando harina para que no se nos vaya a pegar. Y la vamos a estirar hasta que quede bien delgadita. Vean ya cómo está agarrando un color doradito. Lo voy a dejar un poquito más. Ya están mis jitomates. Los voy a moler. Tengo aquí mi cazuela donde freí mi tocino. Todavía tiene un poco de grasa. Aquí mismo voy a agregar un ajito y un cuartito de cebolla que piqué. Voy a estar meneando para que no se me vaya a quemar mi ajo. Ya molí mi jitomate. Ya que está frito mi cebolla y mi ajo, lo voy a integrar aquí. Voy a agregar una latita de puré de tomate. Le voy a agregar la sal. También voy a agregar una cuchara de azúcar y un puñito de orégano seco. Lo voy a apachurrar para que se muela bien y lo voy a dejar que hierva aquí un momentito. Ya que mi carne se fríe muy bien, vean cómo está hasta doradita, voy a integrar mi salsa. Ahí la voy a integrar y la voy a dejar que hierva bajito, bajito por media hora. Solo voy a estar moviendo de vez en cuando, pero la voy a dejar que hierva así bajito, bajito por media hora.
Tengo aquí mis refractarios donde voy a colocar mi lasaña. Ya la estiré. Vean ustedes qué delgadita está. Voy a tomar la medida del refractario y voy a sacar mis tiras. Este es un cortador de fondant, pero igual pueden usar un cuchillo para sacar las tiras de la lasaña. También la pueden coser toda junta, así la lámina la podrían coser y hacer solo una capa. Yo las voy a cortar en tiras. Claro que cuando se cose crecen un poco, entonces yo lo que hago es que con el cuchillo pues le corto el excedente, pero es más o menos para a ver cómo nos va a quedar del tamaño de nuestro molde. Aquí las voy a poner. Les voy a poner poquita harina para que no se me orinen en lo que corto las demás. A veces en lo que están las demás se encogen un poco. Yo lo que hago es que antes de llevármelas a cocer las estiro un poco más. Ya está mi agua hirviendo. Voy a colocar las láminas. Voy a hacerlo por tandas. Voy a colocar 4 y los voy a dejar cocer por 1 minuto. Pasado 1 minuto los vamos a sacar y los vamos a meter en agua fría para detener la cocción. Después las vamos a colocar en un trapito para que absorba el agua que les quedó. Ya terminé de cocer todas mis láminas, ya vamos a comenzar a armar nuestra lasaña. Para mi bechamel tengo aquí una cazuela, voy a integrar 80 gramos de mantequilla. Es a fuego medio, lo vamos a derretir muy bien. Ya que se fundió mi mantequilla, voy a agregar la harina. La voy a ir moviendo para que no se me vaya a quemar, que se integre muy bien con la mantequilla. La voy a cocer, que se cosa de 1 a 2 minutos hasta que veamos que cambie un poco de color para que no vaya a saber a crudo, que quede bien cocidita. Coloqué la leche que tenía previamente hervida, la colé para retirarle el ajo, la cebolla y el tomillo. Voy a estar meneando con un batidor de globo para que se vaya integrando la harina que tenía. Y no voy a dejar de mover porque esto va a comenzar a espesar. Tenemos que estar aquí moviendo. Vean cómo ya espesó. Voy a colocar pimienta y sal. Y ya está lista mi bechamel. Bien fácil. Listo, vámonos a armar nuestra lasaña. Tengo aquí mi refractario. Voy a comenzar agregando una capa de carne. La voy a distribuir muy bien. Como ven, mi pasta creció. Lo que voy a hacer es que voy a cortar con mi cuchillo para dejar solo el tamaño del molde. Ya que tengo mi pasta colocada, voy a agregar más carne. La voy a distribuir. Ya que coloqué la carne, voy a colocar mi bechamel. Quedó un poco aguadita, vean ustedes, no quedó tan espesa. Normalmente la bechamel lleva la misma cantidad de mantequilla que de harina, pero yo la dejé un poco más líquida para poderla poner. Voy a agregar mi queso. Puede ser el queso de su elección, solamente que sea un queso que derrita, un queso que haga hebra. Voy a poner todo por todo mi molde. Ahora voy a colocar otra capa. Pues ya estamos listos para armar la última capa. Tengo mi pasta, voy a colocar toda la carne restante. Vean cómo al dejarla media hora cambió el color y está bien rica. Voy a distribuir muy bien el resto de mi carne. Voy a
agregar también la bechamel restante. Si les gustan mis videos, yo les invito a que se suscriban, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de ellos. Me pueden dejar sus comentarios. Si hacen su lasaña, me pueden mandar su foto por Messenger Cocinando con Rocío y yo les mandaré un saludo y la pondré al final de mis videos. Vamos a ponerla toda. Bueno, yo voy a dejar poquita para Lupita porque le gusta mucho y ahí la voy a dejar para que se la acabe. La voy a distribuir y voy a agregar todo el queso restante. En la cantidad del queso ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran. Si les gusta mucho pueden agregar de varios, o si les gusta solo de uno, pues ya eso es al gusto de cada quien. Tengo mi horno precalentado a 180 grados, lo voy a llevar ahí por 45 minutos. Si ustedes ven que su horno tarda un poquito más, pues lo dejan hasta que quede bien doradito por arriba. 45 minutos y vean ustedes qué delicia, qué rica se ve. El olor que desprende es fabuloso, no se imaginan qué rico huele la cocina. Y vieron ustedes, no tienen que comprar la pasta, la podemos hacer nosotros mismos. Un día escuché a alguien que decía, quien hace la pasta jamás vuelve a comprarla. Y es verdad, está muy rica. La dejé enfriar por 20 minutos porque si la cortamos en cuanto la saquemos se nos va a romper. Hay que dejarla reposar por 20 minutos y ahora vamos a ver qué tal nos quedó. Vean cómo se ven las capas. La voy a probar a ver qué tal me quedó. Sin palabras, está en realidad deliciosa. Bueno amigos, eso es todo. Nos vemos en nuestro siguiente video. Gracias por ver. Bye.